La primera temporada de Historias Cachoneras ha sido un viaje increíble. Cada viernes mucha gente esperaba en su teléfono o en Spotify el nuevo episodio. Hemos recuperado personajes olvidados y sobre todo hemos sentido cómo el pueblo se unía en torno a su historia. Hoy queremos mirarnos en ese espejo, reflexionar, pero sobre todo disfrutar conversando. Hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos rodeados de un grupo de invitadas e invitados con los que vamos a compartir un ratito de charla acerca de esta primera temporada. Los voy a presentar brevemente. Tenemos a Estefanía Domínguez, concejala de Servicios Sociales, de Atención a la Ciudadana y de Empleo, muy involucrada además en este proyecto, porque desde un primer momento ha sido partícipe de cómo el proyecto ha ido naciendo y cómo se ha ido impulsando. Así que, Estefanía, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Tenemos también a Aurelio Fernández Ortega, alcalde de Galaroza a finales de los 90, principios de los 2000, una persona clave en la segunda revolución cultural de Galaroza y en la transición al nuevo milenio. Y durante su mandato se recuperó, por ejemplo, o incluso se descubrió, mejor dicho, la figura de Fernández de Landa, que fue uno de los protagonistas de los episodios de Historias Cachoneras. Aurelio, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, Ben. Tenemos también con nosotros hoy a Alejandra Rodríguez. Alejandra Rodríguez es nuestra técnica de turismo, recién aterrizada en Galaroza y que gracias a este podcast pues ha ido descubriendo parte de estas historias cachoneras y de esta historia de Galaroza. Muchas gracias, Alejandra. A vosotros. Y para finalizar, pues tenemos también a Antonio Fernández Tristancho, nuestro querido Caseta, porque hay que decirle Caseta, todo el mundo lo conoce como Caseta aquí en el pueblo, ¿vale? Presidente de la Asociación Cultural Lieva y pieza clave en la investigación de la memoria local. Sus trabajos han sido base para episodios como La Chilacoa o El legado de Luis Navarro. Así que, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, antes de abrir un poco, este episodio va a ser un poco debate, va a ser un poco foro, vamos a comentar, vamos a hablar un poco de cómo ha ido la temporada, pero me gustaría dar algunos datos, porque a la gente le gusta mucho tener datos, ¿no? De esto, quién lo ha escuchado, cómo se ha escuchado, y quiero que sepáis que este episodio se publica cada semana, cada viernes en Spotify. En Spotify hemos tenido 282 escuchas. Hay un dato muy interesante, más mujeres que hombres, con lo cual es un dato muy curioso, que no suele ser así. En total se han reproducido 19 horas de historias cachoneras. Hay que tener en cuenta que cada episodio dura unos 7 minutos, 19 horas son muchas escuchas. No solamente se distribuye a través de Spotify, sino que también se pasa por grupos de WhatsApp, redes sociales y tal. Por lo tanto, hemos hecho estimaciones de alrededor de unas 1000 escuchas en esta primera temporada. Y después, como dato curioso, los países desde donde nos escuchan, pues el 82% de las escuchas provienen desde España, pero nos escuchan también desde Noruega, Rumanía, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Italia, Rusia o Marruecos. Con lo cual, desde aquí a todas estas personas que nos están escuchando ahora a través de Spotify y que están escuchando este episodio especial, pues le damos las gracias desde aquí, desde este pequeño lugar parecido al paraíso que es Galaroza. Y nada, esperamos que os siga enganchando Historias Cachoneras y que viváis con emoción y con intensidad la segunda temporada. Vamos a empezar, si os parece, con una valoración de esta primera temporada. Y hago una pregunta abierta para todos, ¿vale? Y es, ¿qué sensaciones pues os deja esta primera temporada o qué episodio os ha tocado más de cerca? No hay orden, podéis hablar cuando queráis y podéis decir lo que queráis. Vale, yo quería primero empezar dándole las gracias a Pedro, ¿vale? Creo que fue una iniciativa que cuando nos la plantea, o en especial a mí, como era nombrado, a mí al principio es verdad que era por desconocimiento, yo me sentí un poco, digo, espera que no sabía un poco qué era lo que me iba contando. Pero es verdad que él hacía un antecedente conmigo especial, entonces yo iba escuchando de manera anterior al resto del mundo, escuchaba los podcasts. Y evidentemente yo por eso quería darle las gracias públicamente, porque la iniciativa ha sido, para mi gusto, yo estoy muy contenta. Me llega desde fuera una sensación estupenda. Creo que forma parte de la historia de Galaroza, no por los que estamos, que la conocemos, sino por lo que
vaya a venir después que conozca la historia de Galarosa. Y evidentemente cuenta con el apoyo nuestro. Estamos deseosos de escuchar esa segunda temporada. Y bueno, y eso, y simplemente darle las gracias desde el área de cultura y a él personalmente por haberse implicado tanto en este proyecto. Yo creo que la satisfacción es generalizada y el agradecimiento también tiene que ser extenso, ¿no? Al ayuntamiento por preocuparse de estas cuestiones tan fundamentales para todos los pueblos, para la identidad de los pueblos fundamentalmente, al área de cultura por haber apostado por el proyecto, a Pedro Vázquez por ser su impulsor y por, sobre todo, aportar iniciativas de calidad. Un pueblo se distingue de otros pues por el tipo de iniciativas, el tipo de propuestas y de proyectos que hace, y este sin duda es un proyecto de mucha calidad. Además, tiene un carácter innovador muy importante porque de esta manera se transmite también la cultura y el patrimonio a los jóvenes que muchas veces no son conocedores de nuestra historia. Yo muchas veces en nuestras redes sociales, la de la Asociación Lieva o en Cachoneros por el Mundo o en grupos de WhatsApp, pongo investigaciones que hacemos y son muy bonitas y son desconocidas y son muy valoradas, muy bien valoradas y queridas por personas mayores fundamentalmente. Pero los jóvenes y las jóvenes no se acercan de esa manera a todo lo que suena a historia del pueblo. Y de esta forma, pues la están escuchando, la están conociendo y es mucho más accesible para ellos. Así que feliz por esta iniciativa, agradecer también que investigaciones nuestras pues hayan sido también valiosas o que hayan servido y ponernos siempre a disposición del ayuntamiento para esto y para cualquier otra cosa. Ha sido un acierto total. Creo que con esta primera temporada ha dejado con muy buen sabor de boca y yo creo que muchísima gente ya está esperando a esa segunda. Hay gente que se ha emocionado o preguntado por la calle de cuándo el nuevo episodio. Pues mira, el viernes saldrá uno nuevo y yo sinceramente tengo muchísimas ganas de empezar con esa segunda y decir, pues el viernes ya tenemos un nuevo episodio, a ver qué os parece. Y la verdad que es una ilusión súper bonita. Totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho anteriormente. Tuve la ocasión de hablar con Pedro el otro día porque vino al ayuntamiento a realizar una gestión y se lo dije. Le dije, Pedro, es novedoso, es fantástico, estoy completamente de acuerdo y me uno a las palabras de Antonio, de Estefanía y de Alejandra, que conocer la historia, el pueblo que no tiene memoria, pues es que, y la historia es esencial. Hay personajes, y no solamente Pedro, además asistente, podemos basarnos en temas de personajes, en oficios, en tradiciones, en cosas que se van olvidando. Que tú le dices a un niño ahora jugar a los bolinches y se queda mirándote, o vamos a saltar piola y no sa- todas esas cosas son interesantes y añadiéndolas dan y también para dándolas esto. para que nos conozcamos y conozcan nuestra historia. Totalmente de acuerdo. Bueno, bueno, gracias por la parte que me toca. Yo simplemente intento disfrutar, intento hacer siempre que mi trabajo no sea un trabajo. O sea, que sea un disfrute, porque así se hacen las cosas con muchísimo cariño y más cuando uno, pues, aquí del pueblo. Así que, oye, en fin. Tampoco hace falta que me digáis todo de esta No, cosa eso es que- porque está delante. no, No se sí, vaya. sí, lo sé. Pedro, cuando uno va a trabajar y se divierte, fantástico. Está claro, Eso está es claro. lo Y también es mejor. fundamental que las cosas que se hacen con cariño Ahí salen está. bien. Mi Está mujer claro. me dice que estoy de vacaciones una semanita nada más en el pueblo y que por qué te vas al archivo a ver cosas antiguas o por qué quedas con no sé quién, para que te dé fotos. Pues mira, Porque eso es lo que a mí yo, me gusta. claro, soy feliz haciendo eso. esas son claro. tus Y vacaciones. no me voy a la piscina, pues no, mire Pues usted. no. Eso. Bueno, la verdad es que dentro bueno, de estos 6 primeros episodios hemos tenido momentos de todo tipo, momentos más dramáticos, momentos más curiosos, momentos incluso humorísticos también, porque la historia de un pueblo en esta primera temporada tan cortita de estos primeros 6 episodios, parece que no, pero ha dado para mucho. Entonces, me gustaría, por ejemplo, Aurelio, que fuiste alcalde finales de los 90, principios del 2000, descubrir, por ejemplo, un personaje como Fernández de Landa, que ha sido protagonista dentro de nuestra historia. ¿Cómo fue aquella película? Pues como lo que estamos haciendo aquí ahora. Ujú. Hablando con gente, con historiadores, buscando, pues alguien
Pues Fernández de Landa, el primer ingeniero naval de España, que nació en Galaroza. ¿Cómo que nació en Galaroza? Ya alguien se preocupó, empezaron pum, 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 y paso tras paso, pero se hizo a través de reuniones y conversaciones. Cuando hicimos el 450 aniversario, que eso fue, ya conocíamos a Fernández de Landa, pero hicimos una comisión con muchísima gente del pueblo, de todo tipo de oficios, de carreras, y hicimos una programación basándonos en lo que la gente aportaba, que es lo verdaderamente importante. Y así se descubrió a Fernández de Landa. Y creo que a Pérez Infante 3/4 de lo mismo, ¿no? En unos encuentros de escritores que se hicieron a través de eso. También, pues, el Pérez Infante en Galaroza. Coño, ¿cómo que en Galaroza? Empezaron a buscar, mira, ¿no? El alcalde simplemente era el vehículo que transmitía, el que estaba allí. Luego los que aportaban era la gente que venía. Porque yo soy, todo el mundo me conoce, yo soy carpintero, no soy, pero así, hablando con la gente que es donde se aprende y donde palpas el sentido de la población, ¿no? De lo que el pueblo quiere. Con Fernández de Landa, ya que estamos charlando de él, luego posteriormente ese descubrimiento dio pie al gusanillo y al gusto por la investigación, y recuerdo, por ejemplo, una investigación del recordado Manolo Pablo sobre el Fernández de Landa, y luego también un libro que publicó la Asociación Cultural Lieva sobre él dentro de la Biblioteca Serrana, junto a una asociación de amigos del patrimonio de Villalba del Alcor, porque todo esto dio lugar a que la investigación fuera más allá. En el archivo municipal vi que había un expediente de homenaje a Fernández de Landa, y lo fui a buscar y no estaba extraviado o desaparecido. Y buscando, con Carmen Mari lo comentaba, que en aquella época era la responsable del archivo, y al final dimos con él. Y vimos que había habido un intento de homenaje a Fernández de Landa en los años 70, incluso con la posibilidad de hacer un azulejo en la iglesia, en la parroquia, en la habitación donde está la pila bautismal. Wow. Pero nunca se hizo nada de eso. No. Sin embargo, hay cartas y hay valoraciones de ese intento que incluimos en el libro que estamos comentando. Y a través de ese libro, un cachonero es conocido también en Villalba del Alcor porque se casó con una mujer de Villalba del Alcor. Correcto, además se nombra en el podcast que se casó en o sea que Villalba. Esos intentos al final dan mucho fruto. Es un dato curioso también que en unos días de la amistad, cuando yo era joven, muy joven, se hacían cesta y punto. No sé si recordáis, los más antiguos lo recordarán. Y eran equipos y se elaboraban preguntas de Galaroza. Y luego a los que íbamos a participar, pues nos daban sobre qué iba a ir las preguntas, hombre, porque claro, porque iba un poco de idea. Resulta que no sé quién fue, y una de las preguntas era cómo se llamaba, y yo me acuerdo perfectamente cómo se llama ese hombre, que me lo aprendí para ese 70 puntos, que era el pivo de atrás del todo. José Joaquín, Juan Fernando, Tesifón, Félix y Ramón Romero y Fernández de Landa. Ese es el nombre. Me lo aprendí y ya eso, pero a eso no se le da importancia. Fíjate que te estoy hablando de los años 70, que tendría yo 14, 15 años, 16 años, cuando los días de la amistad se hacían esas cosas. Y ya salió allí alguien, ya vio que pero eso se paró hasta luego, que ya luego lo que tú dices. Yo tengo el estudio de Manolo y tengo el libro también de eso. Que por cierto vinieron de Villalba, vinieron aquí, hicimos un encuentro, estuvo muy bien. Interesante. En el episodio precisamente de Fernández de Landa, yo conté con la participación, además de todo lo que había en internet, que ya teníamos descubierto y tal, conté también con la colaboración de un alumno mío de aprendeguitarra.es que es militar y que trabaja en los archivos militares de Madrid. Entonces él me buscó toda la información que había allí sobre Fernández de Landa. Algunas cosas ya las conocíamos nosotros, pero me pasó un libro entero basado en su forma de construir los barcos de guerra de madera y que todavía hoy se siguen estudiando en la Armada Española, y es curiosísimo como después de tantísimos años, pues Fernández de Landa pues está presente en cuando se enseña a construir barcos en la Armada Española, ¿no? Sí. Es curiosísimo. Pues era horroroso construyendo barcos, una cantidad de barcos. Una máquina. Era sí. Bueno,
Voy a pasar a un bloque que quiero hablar con Alejandra, ¿no? Que Alejandra, bueno, a lo mejor la habéis visto por la calle seguro, porque Alejandra en la calle está, o sea, ella pasea mucho, y nuestra técnica de turismo, que además se lo dije, tienes que involucrarte con la gente del pueblo, tienes que conocer y se está involucrando bastante bien, está bastante integrada. Y tú que vienes desde fuera, ¿no? Y estás conociendo la historia cachonera, que nos gustaría saber cuál es tu visión eh, desde fuera, ¿no? Que es curioso al escuchar estos episodios, ¿no? ¿Qué sensaciones has tenido o qué es lo que te ha sorprendido? Para mí es que me ha hecho sentir como, ya soy cachonera ante papel, ya soy cachonera, pero al escuchar todos estos capítulos, es que me ha hecho sentir un poquito más parte del pueblo, de escuchar esas tradiciones, esas leyendas, aparte también de las personas mayores que a lo mejor me paran por la calle y me dicen, bueno, pues en el Día de la Amistad estuvimos haciendo esto, o la leyenda de los amantes también. Entonces me ha hecho sentir como Mm. parte del pueblo y es algo muy especial porque no en todos los lados te acogen tan rápido y de una manera tan bonita como lo han hecho aquí. Ujú. Entonces, así, con este podcast me lo ha hecho como muy Más fácil, cerca. Muy más fácil. cerquita, Ujú. sí. Además, Alejandra, hay que decir que bueno, dentro del área de cultura, aunque ella está lleva la parte de turismo, pero trabajamos área de cultura y área de turismo, trabajamos codo con codo. Ella ha sido la diseñadora de las portadas de los podcasts. O sea, ha sido la que se ha currado esas portadas tan interesantes, Enhorabuena también. recuperando esas fotografías y dándole un poco de vida a los personajes a través de la fotografía. Antonio, hay un episodio que especialmente a mí personalmente me ha marcado bastante, ¿no? Que es el episodio sobre Luis Navarro, que es una figura importantísima, muy desconocida quizás todavía o poco valorada, a lo mejor por el público general, ¿no? Hay gente que nos gusta la historia y hemos leído sobre él, gracias sobre todo a las investigaciones que ha hecho Lieva, pero ese episodio a mí personalmente me emocionó mucho al hacerlo. Quiero decir que cuando uno va redactando esta película y conoce todo, hubo que suavizar bastante parte del episodio porque era una historia muy, muy cruda y tampoco queríamos llegar a ese extremo. Pero, ¿cómo llegas sobre todo en esa investigación tan profunda, cómo llegas a descubrir tantas historias o con tanta profundidad sobre Luis Navarro? Sobre Luis Navarro no he escrito más que el 10% de lo que tengo Madre de Dios. en cartera. Y es verdad que es un personaje muy especial porque ha suscitado tanto adhesiones y cariño como también detractores y persecución, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que después de ser asesinado se le instruyó un expediente de responsabilidad civil para pedirle una multa después de muerto. Se le embargaron los bienes a su familia, hubo muchos problemas en ese periodo después de estar muerto. Incluso a su viuda se le juzgó por escuchar la radio en el Hotel Venecia. Madre. Es decir, hubo una parte trágica en la vida de Luis Navarro, pero sus realizaciones y todo lo que aportó al pueblo de Galaroza es muy importante que se sepa y se conozca, incluso sin apasionamiento. Incluso sin tener que poner en una balanza si fue muy bueno o muy malo. Es una realidad y deberíamos de conocerla. Y debemos de conocerla a través de instrumentos como este, como el podcast, o a través de la investigación y de la divulgación. Voy a poner dos ejemplos. El otro día me invitaron en el colegio Hermanos Salesianos a conmemorar el Día de la Memoria Histórica, que es una magnífica iniciativa que además está regulada por parte de la Consejería de Educación y que se debe hacer en todos los colegios. Bueno, a pesar de que algún profesor o alguna persona no estuviera muy de acuerdo, pues se me invitó y estuve allí dando una charla. Y claro, había que tener mucho tacto para ver a los niños y a las niñas qué se les decía sobre Luis Navarro en una época en la cual pues hubo un golpe de Estado, una guerra civil, una represión, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que hice fue colocar imágenes de lugares del pueblo que se hicieron en los años 30 durante el mandato de Luis Navarro. Claro. Y les dije, ¿conocéis esto?
Sí, esa es la fuente de Venecia. ¿Conocéis estos? Esa es la fuente del Cenagal. Este es el socavón. Esta es la fuente de las Chinas. Este es la calle, cualquier calle, da igual. El Paseo de Venecia. Digo, pues esto hace como 90 años que se ha hecho. No me digas, ¿eso cómo puede ser? Y además, ¿quién lo hizo? Pues lo hizo esta corporación municipal, nacida de las elecciones democráticas de 1931, y fue Luis Navarro y también luego Francisco Pavón. Se quedaron asustados y captaron la curiosidad por conocer esta obra y esta persona, ¿no? Y luego hay que seguir investigando. El otro día un familiar suyo me dio una fotografía de Luis Navarro con 50 y tantos años, poco antes de morir. Ujú. No recuerdo la edad, pero vamos, poco antes de morir, porque de él solamente teníamos una y sentada con un bigotito. Claro, que es la que sale en la Sí. portada del podcast. Correcto. Bueno, pues hay otra que lo recoge mucho más mayor, mucho más demacrado, mucho más Sufrido. trabajado y sufrido, efectivamente, ¿no? Y eso es lo que hay que seguir aportando. La hija, Victoria Navarro, fue fotógrafa, tuvo una personalidad arrolladora. Yo la conocí. La a conociste, Victoria. y lo corroboras. Sí, Es sí, una era persona innovadora especial. totalmente. Sí. Era diferente a cualquier mujer, fumaba, vestía como un hombre, se pelaba como un hombre, en fin, A lo era garzón, como dice. totalmente distinta. Mm. Una persona muy liberal. Pues hay que seguir Tuve la- investigando y tuve la ocasión de conociendo, conocerla. simplemente. Pero sí, sin juzgar la historia. Quiero Claro, decir que claro. eso es tan claro como decir, hay una historia detrás de esto, estupendo. Puede gustarte, no No me gusta. gustarte, tener tu apreciación personal. Evidentemente estamos hablando de un año que no se corresponde con la actualidad, quiero decir, pero eso es como toda la historia, sin juzgarla, pero sin conocerla, eso está claro. Está claro. Que puede parecer, bueno, ya ahí después ya cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero evidentemente lo que es la historia es la historia. A mí siempre que me hablaron de este señor, de Luis Navarro, me hablaron positivamente de muchísima gente. Y luego, claro, analizando todo lo que hizo, evidentemente era una persona innovadora Claro. y adelantada a su A tiempo. su tiempo. Era una persona que creía en la educación, que Eso. creía en el bienestar del pueblo, creó saneamiento, el colegio, bueno, todo lo que hizo. Sí, además, todos los alcaldes que pasamos por el ayuntamiento de Galeroza se nos compara con Clavija. A todos. No Efectivamente. sé por qué Sí. será, Sí. porque Clavija, porque Clavija, porque Claro. estemos en la época que estemos. Eso, evidentemente, dice mucho de él. Y para mí, sobre todo, fue un innovador. Una persona que rompió molde en aquellos entonces. Y muy Y además, comprometido. y muy comprometido, y no tenía miedo. Era muy valiente. Si vierais, Porque se enfrentó. si y vierais no la es lo mismo cantidad enfrentarse de en aquellos años ahora. de- Ahora, de- claro. Es la cantidad de totalmente distinto. procesos judiciales Claro. y denuncias que tuvo, que Sí. tuvo que soportar, Yo lo sé. parte de la burguesía y de la sociedad pudiente de la época. Yo creo que eso fue lo que le granjeó muchas enemistades, pero tenemos que tener en cuenta que Luis Navarro era un propietario, pertenecía a una clase pudiente económicamente hablando, tenía negocios y sin embargo luchó por todo lo contrario, Sí. por los derechos de los trabajadores, por la supervivencia Aún de... estando en la otra posición. Quiero decir que podía haberlo Sí, y sí. aún así tenía otra visión del Sí, mundo. sí. Era Más un- justa. Era un Pues sí. hombre visionario. Mm. Muy interesante a ver, también. ¿qué te- Voy a hablar de otro episodio, ¿no? Que es un episodio que a mí también personalmente me gustó mucho. Y este fue también gracias a la aportación de la Asociación Lieva, que es el documental, el documental, bueno, podcast documental ficcionado, ¿no? De lo que hicieron sus manos, ¿no? La Chilacoa. Mm. Que es un documental, es un episodio que desde el área de cultura quisimos darle un punto de vista feminista para poner en valor lo que allí se hacía, porque es cierto que bueno, que en los personajes históricos, desgraciadamente, normalmente son masculinos. Entonces, porque la mujer siempre ha estado relegada a otro papel y ahí quisimos echar el resto, ¿no? Y sobre todo hay una frase que me gustó mucho cuando cuando estuvimos escribiendo el guión, que fue sin nosotras no había comida en la mesa, a pesar de que estábamos todo el día trabajando y todo el día haciendo cosas, ¿no? Y me pareció un episodio súper interesante a nivel de la potencia feminista, ¿no? Que hay que darle también esa importancia a esta parte de la historia, ¿no? La Chilacoa. A mí personalmente también es el que más me ha gustado.
Ajá. precisamente por eso. Ah. Porque yo soy más antiguo que ustedes y he vivido las privaciones que había en nuestras casas antes. Mm. Ustedes eso no lo habéis conocido. Claro. Yo me he ido con mi madre a lavar los platillos, porque no había agua corriente en casa. Y la mujer iba a los platillos a lavar. Tendía la ropa allí, para que secara, se la tenía que traer. Había que hacer de comer. Había que ir por agua a la fuente para lavarnos luego a nosotros. En fin, había que Totalmente. tener la casa limpia. Entonces ahí, en ese episodio, se palpa eso. Y yo será, y no es por nada, porque estoy rodeado de mujeres y de hombres. Yo hacia las mujeres siento admiración tremenda porque está rodeado de mis abuelas, que eran dos maravillosas personas, de mi madre, de mi hermana, de mi mujer, de mi suegra. Sí, creo que son personas ahora mi hija y mi nieta, lo iba a dejar para el fin. Eso. Mi hija y mi nieta, hombre, mi nieta todavía es muy chiquitita y todavía no, pero son personas maravillosas, trabajadoras, luchadoras. Yo sin mi mujer no hubiera podido sacar adelante mi familia, porque mi mujer se ha sacrificado más que yo, porque yo me iba a trabajar a la carpintería, trabajaba muchas horas, todo lo que podía, pero ella además de trabajar, llevaba Lleva la la casa. casa. Ujú. Y era lo de Fiaba, la economía y todas las educación. cosas. Entonces, y no mi mujer, todas las mujeres de mi vida, mis abuelas María y Catalina, personas que de la nada salían adelante. Mi abuela materna, mi abuela María, se quedó viuda en la posguerra con dos niñas chicas, tuvo que salir adelante, tuvo que hacer contrabando de pan de Bar del Arco, de arrepilado, ya ves tú, con 4 o 5 panes arrepilados. ¿Qué podía ganar esa criatura? Algunas veces se lo quitaban, en fin. Que yo ese episodio veía yo, mi familia, la gente, y así el resto de gente de Galarza. Las mujeres trabajaban como verdaderas, no se podía. Es que yo recuerdo a mi madre y siempre una sonrisa, oye, mi madre siempre estaba riéndose. Y en mi casa teníamos además un hermano de mi padre, mi tío Manolito, era paralítico cerebral. O sea, era un objeto que ponías ahí y había que lavarlo, darle el café, afeitarlo, todo. Ya ves tú, en aquellos entonces, Claro. con Las complicaciones no que ya había agua había, claro, corriente, no y había había que estar pendiente. saneamiento, en fin. Y mi madre y mi abuela hacían aquello como con una sonrisa y claro, yo por eso admiro tanto a las mujeres, porque es verdad, yo lo he vivido en primera persona y lo sigo viviendo Pues actualmente. el episodio sirve entonces también para una lección de vida y también histórica y esa reivindicación de la mujer. Yo lo detecto en algunas políticas del ayuntamiento, que es como si fuera algo transversal, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es muy positivo, ¿no? Sí, sí. Estefanía? Evidentemente yo tuve con Pedro esa conversación justo antes de que saliera este podcast, que nos inquietaba un poco que la historia de Galaroza estuviera formada por personajes masculinos, ¿no? Pero cuando hablamos de ese, bueno, y después hablamos también de la señora Osborne, que ahí fue cuando Ahora hablaremos de ese tuvimos- episodio. ahí fue cuando dimos ese toque, entonces él me comenta Estefanía, y digo, bueno, eso pertenece a la historia, no podemos cambiarla. Pero entonces nace este podcast y él me dice, voy a intentar a ver cómo, y yo cuando lo escucho digo, ahí está la clave. Has dado con la clave, quiero decir, porque se transmite lo que tú estás diciendo. Es verdad que la mujer pasa por una época complicada. Antes era otra manera lo que hablamos, no jugamos porque era otra manera de vivir, pero evidentemente llegamos a un momento en el que la mujer tiene, yo digo, voz y voto, ¿no? Y es verdad que al final una familia se compone de la persona que trabaja, de los recursos económicos, no sé qué, pero ¿qué es la mujer? Un pilar fundamental. Evidentemente, yo que voy a decir de una mujer que me cría con mi madre y mis hermanas, Claro. que por desgracia yo me he criado sin mi padre, entonces, ¿yo qué voy a decir de la mujer? Claro. Pues, evidentemente es Sí, que está lo clarísimo. tengo dentro de mí y es algo, y es otra época, vivimos en otro tiempo, pero es verdad que ese podcast, para mí, yo coincido con Aurelio, que creo que fue el más entrañable y a la misma vez que nos hizo mí- ver un poco pues esa parte femenina Hombre, de Galaroza. los demás están fantásticos Sí, también. sí, claro. Pero claro, yo de Luis Navarro había, de Pedro Claro. Infante, tenía una idea de más o menos, pero claro, este era ya para analizar. Claro. De analizar. Claro. Y- Claro. Pero fijaros cómo muchas veces en una historia de 7 minutos Sí. no se puede compendiar
todo lo que quieres. Claro, hombre. Claro. Porque el otro día me dice un amigo, nuestro amigo Tomás, dice, oye, muy bien lo de las chilacoas, porque le estuve hablando de las chilacoas, y dice, está estupendo. Digo, sí, y además ha dado la clave con el papel de la mujer. Dice, sí, estoy de acuerdo, pero también es que no hay que olvidar que hubo hombres también Claro, allí, claro. porque yo trabajé con 15 años, yo tal, Totalmente. y digo, perfectamente, Mm. es cierto, pero a veces tienes que aprovechar lo histórico, Mm. los datos, para realzar algo. Claro. Claro. Y ahí se ha hecho a la perfección. Hombre, hay que tener en cuenta que el podcast es un podcast de ficción sonora documental, que parece que está como enfrentado, ¿no? Ficción y documental, pero claro, realmente en el caso de la Chilacoa, ¿no? O en el caso del episodio que vamos a comentar ahora, que es el de la señora Osborne, María Teresa Vázquez de Eso. Pablo. Nombrémosla por su nombre. Sí, lo que pasa es que decimos Teresa. señora Osborne para que la gente se ubique, ¿no? La Pero ubica. evidentemente la lucha, de hecho, hay una propuesta que hicimos desde el área de cultura al ayuntamiento y que no se ha podido realizar todavía porque hay que hacer muchísimos trámites burocráticos para poder cambiar el nombre de una calle, ¿vale? O de una plaza, ¿no? Y entonces esa plaza se sigue llamando Plaza de la Señora Osborne. Osborne. Y se propuso al ayuntamiento y el ayuntamiento ha empezado con los trámites para ponerle el nombre Bien, real, bien, bien. ¿no? Ujú. Que es una cosa El fundamental. nombre de ella. Sí, Eso sí. El nombre de ella. Empecemos por valorar a las personas, especialmente a las mujeres. Claro, ¿sabes? porque ahí Y señora además No es marquesa ni duquesa Ni de nada. nadie. No. Efectivamente. En ese episodio de la señora Osborne, a mí me paró una persona hace poco ahí en la plaza y me decía que ese episodio le había gustado mucho, porque hay una cosa que sí que nos curramos mucho en los episodios, que es la ambientación sonora. Yo a todas las personas siempre le digo, escuchadlo con auriculares, porque lo vais a disfrutar mucho más, mucho más. En ese episodio empieza con la señora Osborne andando con sus tacones dentro de una iglesia, en la iglesia de Estepa, para decirle al cura de Estepa, ese retablo se va a pagar al arzo. Evidentemente no sabemos si eso sucedió así o no. Evidentemente hemos hecho una ficción porque sabemos que ella intervino para que ese retablo se viniera aquí. Y con esto quiero decir que bueno, que evidentemente, como bien has dicho, Antonio, aprovechamos esos momentos para poner el foco a lo mejor, en este caso, en la mujer trabajadora y tal, porque creíamos que era importante poner en valor y era una de los oficios, como también están otros oficios que tocaremos en otros episodios más adelante, ¿no? Y en este caso, el tema de la señora Osborne, conocida como señora Osborne, María Teresa Vázquez de Pablo, es una vida de novela. O sea, es una vida que perfectamente podría ser protagonista de cualquier novela de estos bestsellers espectaculares que leemos cada verano, ¿no? Sí. Es una vida muy intensa, efectivamente, a nivel social, sobre todo, por su parentesco. Yo luego hemos estado investigando a raíz del artículo que hiciste tú, Pedro, en la revista de Fiestas de hace unos cuantos de años. Y hemos estado investigando su labor, fundamentalmente en Galaroza, hacia la protección y recuperación del patrimonio que se había perdido en los inicios de la Guerra Civil, ¿no? Por la incomprensible irracionalidad de la quema del patrimonio y la pérdida de lo nuestro, ¿no? Entonces, ahí sí que hemos visto una intencionalidad clara, también movida por su religiosidad, obviamente, Claro. pero muy dedicada al patrimonio. Y eso nos tiene que servir para identificar en María Teresa Vázquez de Prado, De Pablo. de Pablo, siempre digo de Prado, no sé, porque tengo un amigo que se llama Vázquez de Prado y entonces pues me confundo. Sí, Vázquez de Pablo, perdón, como un ejemplo, pero es que hubo muchos más. En esa salvaguarda del patrimonio, en momentos difíciles como fue 1936, hubo personas anónimas que salvaron los libros del archivo parroquial, por ejemplo, sacándolos uno a uno desde el archivo parroquial y llevándoselos a su casa. Y nunca se han valorado y nunca se han puesto de manifiesto, o incluso personas que guardaron en sus casas parte de ese archivo, de ese patrimonio que había en la iglesia. El otro día me llega un amigo y me dice, mira el cuadro que tengo. Esto vale, hombre, yo no soy crítico de arte, pero si quieres lo vamos a darle a nuestro amigo Jesús Mendoza o alguno de estos que sabe. Pero espérate. Y veo por detrás que
fue en 1936 cuando se deposita en la casa de la familia, viene por detrás, en el marco. Digo, esto lo que es salvar el patrimonio. Ajá. Entonces, esas personas anónimas también merecen ese reconocimiento. Sí, ahí tenemos, vamos, lo hablaremos ya después al final, ya casi para cerrar, ¿no? Pero evidentemente hay episodios no del podcast, sino episodios en nuestra historia local que invitan a hablar de ese tipo de historias, de esos y de esas personas que son totalmente anónimas y que hicieron unas labores espectaculares con nuestro patrimonio, ¿no? Impagable. Impagable. No recuerdo si llegué a escribir aquel artículo, creo que sí, sobre la historia de Salvador, que creo que escribí un artículo sobre eso, se llamaba un señor que contactó conmigo al área de cultura, se llamaba Salvador porque un Cristo de la iglesia, el Cristo de la Buena Muerte, se lo llevaron para protegerlo y se quedó en su casa y él nació delante de ese Cristo y le pusieron Salvador por el Cristo. Generalmente, y volviendo al tema de las mujeres, el 90% de esas personas a las que Antonio se hace referencia de salvar el patrimonio de la iglesia fueron mujeres. Claro. ¿Qué valor tenía? Se llevaban las cosas Escondidas, y ¿no? las llevaban a sus casas porque sabían lo que iba a pasar. Y eran mujeres, el 90%. Y ese Salvador yo lo conozco. Lo conoces, ¿verdad? Bueno, vamos a ir casi que terminando, pero me gustaría hacer que hiciésemos así un poco de brainstorming, ¿no? De tormenta de ideas sobre la importancia de este podcast desde el punto de vista turístico, ¿no? Cómo este podcast puede ayudar a que el turismo pues también conozca nuestro patrimonio. Recientemente, hoy estamos grabando este podcast que es 22 de agosto, fresquito además, gracias a Dios. Ayer se colocaron las chapas de Momento Podcast repartidas por diferentes puntos del pueblo para que la gente se pueda sentar en un banco, vea la chapita y pueda escanearla y pueda escuchar el podcast pues sentado en un banco o dando un paseo. De hecho, hay una, por ejemplo, en el parque del Bao. Allí justo en esa donde la gente empieza a caminar, allí te vas a encontrar una chapita y puedes escanear y puedes escuchar el podcast mientras que estás caminando. En fin, es una manera también de potenciar que la gente lo escuche, lo conozca. Pero ¿cómo pensáis que esto puede ayudar al turismo, ¿no? A que el turista se sienta más integrado, ¿no? Cuando viene aquí al pueblo. Es verdad que ese podcast ayuda a poner a Galaroza en el mapa. Yo, por ejemplo, que vengo de Málaga, cuando me dijeron, vale, vas a trabajar en el Ayuntamiento de Galaroza, no tenía ni idea de dónde estaba. Claro, ya a medida que hay más gente llamando al ayuntamiento por tema de turismo, que es verdad que desde que yo he llegado había muy pocas llamadas, por no decir ninguna, y cada vez más gente preguntando también por los podcasts, que la verdad que eso pues me hace mucha ilusión. O cuando vienen a preguntar información por la ruta, por los senderos y ven en la mesa, yo tengo en la pared historias cachoneras, primera temporada, lo tengo ahí impreso, es muy bonito. Y me dicen, oye, qué interesante, ¿no? ¿En dónde lo puedo escuchar? Pues mira, aquí en el Spotify lo puedes escuchar gratuitamente y es fantástico. Es verdad que gracias a las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter diría yo, y a la promoción del podcast, ayuda a un montón de personas, ya no solamente jóvenes, sino también mayores, a escucharlo. Entonces ayuda mucho. Además, recuerdo cuando presentamos el podcast en Diputación, los medios de Diputación difundieron la noticia y precisamente fue Antonio el que me mandó un recorte de prensa de un periódico de Valencia que se había hecho eco de la iniciativa, ¿no? Por Novedosa, ¿no? Haciéndolo con inteligencia artificial, voces neurales, la composición de la música hecha con inteligencia artificial, con lo cual es una cosa bastante interesante. Bueno, vamos a terminar. En este tema del turismo hay una cuestión que se escapa muchas veces, porque todos los pueblos intentamos dar a conocer los recursos turísticos que tenemos, el patrimonio, los edificios, etcétera. Pero en el turismo hay un elemento que no se valora mucho y que aquí podemos presumir de ello, que es la gente del territorio, la gente que acoge a los turistas. Y aquí somos acogedores, somos hospitalarios, somos encantadores.
Hay de todo, pero bueno. Claro, No dice eso. la verdad, Antonio, hay que decirla y no tiene que doler. Exactamente. Sí, Que me esa es digan la un realidad. cachonero que no es encantador y que Hombre, no. por favor, por favor. Habrá algunos. Bueno, vaya, Algunos nada. bueno, yo no lo he dicho, que luego yo no lo he dicho. Total, que sí, que la gente de aquí es acogedora y lo ha sido siempre, lo ha demostrado siempre. Y por eso hay que poner en valor y dar a conocer esas características de los cachoneros y de las cachoneras. Y en ese sentido, la generosidad, por ejemplo. Antes se me ha pasado comentar que buena parte de las investigaciones que hacemos en la Asociación Cultural Lieva la hacemos gracias a la gente que nos dona fotografías o que nos dona documentos o que nos presta algo gráfico y luego nosotros lo escaneamos y se lo devolvemos. Y en el episodio de la Chilacoa hay que agradecer a la familia de Manuel Antonio González que nos contara toda la historia de la creación de la Chilacoa. A Lola, su hija, a todas sus hijas, su mujer, que nos dan, pues ayer me prestó Lola un carrete entero con 25 fotos de una corrida de toros en Galaroza, que no se conocen. Entonces, esa generosidad concuerda y es base de la personalidad de los cachoneros. Entonces hay que agradecer y hay que seguir incentivando y hay que decir, oye, si tienes algo en casa que pueda ser importante para tu pueblo, llévalo al ayuntamiento o dáselo a personas que lo valoren y ellos lo van a copiar, lo van a escanear y te lo van a devolver, tú no te vas a quedar sin nada. Y eso va a fundamentar seguro cosas buenas para el pueblo. Porque al final Galaroza es su gente. ¿Sí? Quiero decir, nosotros, Galaroza, nuestro pueblo, como cada uno defenderá que cada su pueblo es el más bonito, pero evidentemente Galaroza es la más bonita. Pero Sin se discusión compone ninguna. de su gente y eso es primordial. Tenemos muchas etapas diferentes de edades. Podemos nutrirnos todavía de una población que es la riqueza absoluta de Galaroza. Nuestros mayores son la riqueza absoluta. ¿Por qué? Porque ellos ellos tienen en la memoria todavía su vivencia y sus cosas, y eso es patrimonio de Galaroza. Su gente es el patrimonio de Galaroza. Precisamente la otra mañana tuvimos esta misma conversación, Estefanía, en el bar de Emilia, en la tertulia de los sabios mañaneros. Nos sentamos allí y empezamos a hablar de todos los Que temas. de todo. Y estuvimos hablando de que nos estamos quedando sin mayores. Sí, Y uno de los que estaba allí dice, no, los mayores sois ustedes. claro. Ahora ya Y soy, es verdad, efectivamente. porque yo recuerdo de llamar a Laureano de Zacarías para la linde de un camino y él te venía y te decía, no, Aurelio, porque por allí va a lo mejor, pum, pum, y te lo explicaba exactamente. Y ya ese tipo de personas, pero ya vamos lo claro, que es venir que detrás. vamos. Entonces soy eso, Y el es verdad, patrimonio y la somos los riqueza de Galaroza es la gente, eso Sí. está clarísimo. Y evidentemente todo, como dice Antonio, todo lo que sea conocer y dejar ese legado, porque creo que la mejor herencia que se puede dejar es el conocimiento del legado de la historia. eso está Es sin que eso discusión es ninguna. fundamental, porque todos vendremos siendo hijos de, nietos de, y al final yo creo que es la riqueza más positiva que se le puede dejar a un pueblo, la cultura, Sí, sí. el conocimiento. Pero yo insisto en que el papel de los mayores y de las mayores es fundamental, pero hay que incorporar a los jóvenes. Los jóvenes, afortunadamente, Galaroza cuenta con una población joven emprendedora, animosa, ilusionada, tendrá sus problemas, obviamente, como todos lo hemos tenido en cualquier etapa histórica, pero los jóvenes y las jóvenes tienen que incorporarse a esa defensa de Galaroza, a ese cultivar nuestra identidad, engrandecerla y aportar todo lo que puedan, que yo estoy seguro que pueden aportar mucho porque son una generación muy preparada. Claro. Y hay que confiar en ellos y en ellas. Así que entre todos tenemos que hacerlos partícipes. Por eso, evidentemente, cuando Pedro traslada esta idea, que a mí me venía grandísima, pero porque yo tengo ciertos encontronazos con la tecnología, lo hablo con él casi a diario. Efectivamente. Entonces, creo que cuando él lo traslada, entonces yo creo que es una manera de, evidentemente, dar a conocer la historia, pero a partir de ahí incorporar a la persona más joven que se mueve más, un poco más en este mundo podcast, escáner, no sé qué. Hay una población a la que le cuesta un poco más y a otra que esto le viene, pues, y es dar a conocer la cultura, el patrimonio, la gente que ha pasado por la historia de Galaroza, de una manera, creo que al final que llega a todo el mundo. Bueno, pues para terminar, me gustaría... Bueno, fijaros que llevamos 44 minutos de grabación. Acostumbrado a la gente a los 7 minutos del podcast, esto le da por el Claro. segundo. 44 minutos de grabación y para terminar me gustaría que cada uno de vosotros
bueno, Alejandra no sé si llegará a alguno, pero que me gustaría que cada uno de vosotros propusieseis pues un personaje, un hito, no sé, un momento que quisieseis que fuese episodio de la segunda temporada que ya ha empezado a grabarse de Historias Cachoneras. ¿Qué se os ocurre? Pues yo creo que habría que aprovechar para diversificar las temáticas, ¿no? Habéis elegido bien en la primera temporada personas ilustres, personas conocidas, en mayor o menor medida, pero hay que empezar ya a incorporar a personas del pueblo, a personas normales, corrientes, que también tienen su quehacer, su historia y su aportación al pueblo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo ahora de gente como José Antonio Ortega, que fue un gran creador en múltiples facetas. El otro día lo hablaba con Juan Antonio García Delgado, el alcalde, y me contó cómo se gestó la Fuente de los Jarritos. Y fue llena de anécdotas y de creatividad por parte de José Antonio, que tiene un patrimonio, o tenía un patrimonio muy importante, hay que intentar recuperarlo. O gente como Marcelino Moya, al que ya le hemos hecho homenajes, el tamborilero de Navalmosa, o por ejemplo a José el Gordo, un fantástico cachonero que es recordado todos los días por su impresionante faceta, su personalidad, su ingenio y su bondad, ¿no? Y luego también tradiciones o elementos importantes del pueblo. Los jarritos, por supuesto, el pirulito, los días de la amistad, ya van teniendo años, ya van teniendo trayectoria e historia, y por lo menos yo los he investigado. Casi todo esto que estoy comentando tienen ya un punto de partida del que basarse, ¿no? Así que esto seguro que les gustará mucho también a cualquier oyente. Totalmente de acuerdo, además los que han mencionado son magníficos. Yo bajaría todavía el listón un poquito más para abajo. Ajá. Me iría a Malvaloca, Hombre, a Aurelio Lobo, totalmente. a Alsape, gente que han Caribe, Santiago, Santiago Caribe, pues, gente que era engalardonada de lo más popular por su manera de ser, por su Eso manera de ver la vida eso es. y por sus anecdotarios. Sí. Y eso es más bajito. Hombre, José Antonio Ortega, sin duda ninguna. Íntimo amigo mío, muy buena persona, un bohemio, Eso es. artista, lo que tú has dicho. ¿Cuántas cosas habrá en esa casa que se van a estropear por no poder recuperarlas? Bueno, y mujeres, ¿no? Mujeres, María, mujeres, la por madre de supuesto. Marcial, mi tía Rosario, la Hombre, Cuca, gente trabajadora. gente que ha luchado muchísimo por su familia. Claro, lo Eh, que no catalogaríamos como anónimos, quiero decir, que eso, no eso. tienen a lo mejor una Ahí trayectoria, está. y sí que es verdad que podría ser. Yo también me iría a eso, al conocimiento del patrimonio, de los edificios, También. que creo que también daría. Claro. Y yo voy a hacer una pincelada con la Virgen del Carmen. Claro. Sí, la historia de la Virgen del Claro. Carmen Creo que es una historia muy, muy interesante, ya no solo, bueno, ya no solo a nivel artístico, sino a nivel de todas las cosas que pasaron, ¿no? Sí. Para poder proteger a esa imagen. a eso me refiero. Es una historia Esa muy, muy historia potente y también, que bueno, que ya os adelanto que en la segunda temporada va a caer seguro, vamos. O sea, No, hombre, Hombre, también es curioso ver, yo que vengo de un pueblo de costa, es verdad que ver a una Virgen del Carmen aquí en la sierra es bastante curioso. a que llama la Sí. atención mucho. Y además que está ¿verdad? embarazada. Eso es- Son una historia también una historia muy interesante. interesante. Bueno, pues gracias a todos por esta conversación. Historias Cachoneras nació para unir memoria y presente y, visto lo visto, lo hemos logrado gracias a voces como las vuestras y a quienes nos escuchan cada semana. Y esto, pues, oye, esto no se acaba aquí, estamos preparando ya la segunda temporada, porque cada cachonero, cada cachonera guarda en sí una historia que merece ser contada. Para terminar, os vamos a dejar con un brevísimo adelanto sobre el primer episodio de la segunda temporada, que empezará a emitirse el próximo viernes 5 de septiembre. Gracias por escuchar Historias Cachoneras. Nos vemos en el próximo episodio. Abuela, ¿y esta niña de la foto? ¿Quién es? Esa niña soy yo, cariño. Verano de 1932, en la Plaza de los Álamos de Galaroza. ¿Eres tú? ¿Qué estabas haciendo? Ay, hija mía,
Estaba disfrutando de los jarritos, aunque yo todavía no lo sabía.